Hola, mi nombre es Gisela Plata y este es un trabajo de la materia de fundamentos de la lengua castellana. Bien, en este momento voy a hacer un análisis y crítica del libro de Proverbios. Primero que todo vamos a conocer quién fue el que escribió este libro y en qué fecha fue que se escribió. Bien, este libro se escribió por el rey Salomón y fue escrito alrededor del año 900 a.C. y durante su reinado como rey de Israel. La nación judía alcanzó su clima espiritual, político, cultural y económicamente. Mientras aumentaba la reputación de Israel, también lo hacía el rey Salomón. Dignatarios extranjeros de otros países venían y viajaban grandes distancias para ver y escuchar al sabio monarca. Este libro es de género lírico, porque apunta a lo poético, da muchos consejos. ¿Cómo podríamos resumir este libro? Resumir este libro de Proverbios es un poco difícil, porque a diferencia de muchos otros libros de la escritura, en este no hay una trama o un argumento que se encuentre en sus páginas. Tampoco existen en el libro los personajes principales. Es la sabiduría lo que está en el escenario central, una grande y divina sabiduría que trasciende el total de la historia, los pueblos y las culturas. Aún una lectura superficial de este magnífico tesoro revela las sustanciales palabras del sabio rey Salomón, que son tan relevantes ahora como lo fueron hace unos 3000 años. ¿Cuál es su estructura? Es muy difícil clasificar el contenido del libro porque no ha podido encontrarse ningún orden lógico en la secuencia de proverbios que contiene. El orden de las sesiones es indiferente a los contenidos y dentro de cada una de ellas no se advierte ningún método. El libro tiene un prólogo, una serie de colecciones y un epílogo. El prólogo está desde el Proverbios capítulo 1 al capítulo 9 y consiste en un largo discurso que se interrumpe 2 veces para insertar arengas que provienen de la sabiduría, mientras que las 2 grandes colecciones muestran la forma antiquísima del mashal tradicional. La redacción actual, sin embargo, es muy posterior. Vemos que la introducción va del capítulo 1 al capítulo 7. El título es del capítulo 1 al versículo 1. El propósito del capítulo 1 al versículo de 2 al 6. La base del conocimiento, el capítulo 1, versículo 7. La sesión de la sabiduría, capítulo 1, versículos 8 a 9, versículo 18. Amonestación contra la seducción de los pecadores, capítulo 1, al versículo 8 al 19. La sabiduría clama, capítulo 1, versículo 20 al 33. Una serie de municiones del capítulo 2 al capítulo 2, versículo 1 al 7 a 7:27. El clamor y la hora de la sabiduría, capítulo 8, versículos del 1 al 36. Y sabiduría y necedad, capítulo 9, versículos del 1 al 18. Un conjunto de proverbios, capítulo 10, desde el 1 al 22 a 22:16. Una serie de máximas, capítulo 22, versículos 17 a 24:34. Antología de proverbios para Ezequías, capítulo 25, versículos 1 a 29, versículo 27. Las palabras de Agur, capítulo 30, versículos del 1 al 33. Las palabras de Lemuel, capítulo 31, versículos del 1 al 31. La instrucción de una madre, capítulo 31, versículos del 1 al 9. Poema acróstico a la mujer virtuosa, capítulo 31, versículos 10:31. El estilo o figura literaria de este libro, eh, este libro usa muchas figuras literarias de pensamiento, pues él da muchos consejos acerca de cómo vivir nuestra vida y cómo manejarla, y nos da ilustraciones.
La forma literaria de los proverbios es poética, que facilita su retención en la memoria comparativa, a veces hiperbólica, muy apta para enseñar e impresionar las mentes sencillas del pueblo hebreo, en distintos antitéticos como siempre, cuyo contraste pone más de relieve la idea que se requiere inculcar, todo lo cual hace de las páginas de los proverbios una de las lecturas más amenas de la literatura anticotestamentaria. El significado de este libro, eh, o cómo se considera, pues a mi parecer es un tipo de obra reflexivo, porque apunta a las cosas que son malas y las buenas y nos da sus consejos, pues para adaptarlos a nuestra vida. ¿Qué sensación o qué emoción despierta leer este libro? Pues dentro de sus 31 capítulos de este libro se encuentra en su contenido un innegable sentido práctico para las respuestas racionales y sensibles a toda clase de dificultades complejas. Ciertamente Proverbios es el gran libro de cómo hacerlo, que jamás se ha escrito. Aquellos que tienen el buen sentido de adoptar para sí las lecciones de Salomón descubrirán rápidamente que la piedad, la prosperidad y la alegría son suyas con pedirlo. La promesa recurrente en el libro de Proverbios es que aquellos que eligen la sabiduría y siguen a Dios serán bendecidos a numerosas maneras con larga vida, prosperidad, gozo y la bondad de Dios. Por otra parte, aquellos que lo rechazan sufrirán vergüenza y muerte. Rechazar a Dios es elegir la necedad sobre la sabiduría y es separarnos nosotros mismos de Dios, de su palabra, de su sabiduría y de sus bendiciones. Por otra parte, ¿qué fuentes o qué situaciones o qué libros o personajes inspiraron su creación? Pues vemos que este libro pues está basado en la experiencia de vida de este gran sabio, ya que él se apartó, como sabemos, de los caminos de Dios y hizo muchas cosas que ante los ojos de su hacedor, de su creador, estaban mal. Por eso él escribió consejos para nosotros como jóvenes de hoy en día que podamos tomar y no caigamos en la misma situación que cayó este monarca. Asimismo, también se hacen menciones a la vida cortesana, que no podrían provenir de tiempos posteriores, dado que el índice de esplendor y de florecimiento no será igualado en los reinados posteriores. La sección de máximas de la segunda de ellas eran ya antiguas y muy bien conocidas en tiempos de Ezequías, esto es durante las invasiones asirias de alrededor de 722 a.C. ¿Qué propósito tiene esta lectura? El conocimiento no es más que la acumulación de hechos en bruto, pero la sabiduría es la habilidad de ver a la gente, los eventos y las situaciones como Dios las ve. En el libro de Proverbios, Salomón revela la mente de Dios en asuntos altos y sublimes y también en situaciones comunes, ordinarias y cotidianas. Parece que ningún tema escapó la atención del rey Salomón. Asuntos pertenecientes a la conducta personal, relaciones sexuales, negocios, riqueza, caridad, ambición, disciplina, deuda, crianza a los hijos, carácter, alcohol, política, venganza y bondad están entre muchos otros tópicos tratados en esta rica colección de dichos sabios. ¿Qué recepción o qué acogida tiene esta obra? Este libro tuvo y tiene una gran importancia para nuestros tiempos, pues en él están los maravillosos consejos de un hombre sabio, quien a pesar de su vida y de todas las dificultades que tuvo que atravesar, y cómo al darse cuenta de su gran error, regresó a los pies de su Salvador. ¿Qué conocemos de su autor? El rey Salomón es el principal autor, el principal escritor del libro de Proverbios, pues su nombre aparece mucho en este libro. Y también podemos suponer que Salomón coleccionó y editó proverbios aparte de los suyos propios, porque en Eclesiastés 12:9 dice, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Ciertamente, el título hebreo Mishle Salomón
se traduce como los Proverbios de Salomón. Bien, ¿qué críticas ha recibido esta obra? ¿Qué críticas ha recibido esta obra? Pues, como sabemos, muchos de los estudiosos que se han preocupado de establecer paralelos entre la literatura sapiensal israelita y los de Mesopotamia y Egipto se han preocupado mucho por esto. Y en Proverbios se ha encontrado uno de los libros en que más claramente pueden establecer afinidades, tanto en la forma como en el contenido. Bueno, en fin, en el libro de Proverbios me parece, pues a mí personalmente, me parece un libro súper importante y esencial para nuestra vida, ya que en él podemos encontrar muchos consejos que como jóvenes necesitamos para nuestra vida, ya que estamos en una etapa de decisiones que a diario afrontamos. Es una guía y un ejemplo que nos dejó este gran sabio, especialmente para ti y para mí. Espero que hayan podido captar, hayan podido entender y que Dios los bendiga y que tengan un lindo día.